Una persona rebelde no es aquella que se pinta el pelo precisamente y que está toda tatuada. No, hay gente que es muy seriecita y puede ser rebelde. Hay gente que puede tener la apariencia de buen cristiano y es rebelde. Jóvenes se levantan contra la autoridad, jóvenes se levantan contra sus padres, contra sus maestros, y vemos muchos casos allá afuera donde la rebeldía ha llegado a tal punto que ya empiezan, el gobierno empieza a hacer caso a los caprichos de muchos de los temas que se están tratando hoy. Yo recuerdo cuando era adolescente, porque todavía soy joven, ¿verdad? Recuerdo cuando era adolescente y a mí no me gustaba que me decían lo que tenía que hacer. Y luego ponía el berrinche, ponía la cara de, ay, ¿por qué se meten? ¿Y por qué esto? Si hay algo, hermanos, que no solamente como jóvenes, sino también como todo ser humano, es el hecho que pensamos que lo que nosotros decimos, nuestra opinión siempre va a contar. Rebeldía es una palabra que nadie le gusta escuchar, y mucho menos cuando nos relacionan con esa palabra. Si había algo en mi rebeldía como adolescente, era precisamente eso. Yo nunca reconocí que era rebelde. Mas, sin embargo, la actitud que tenía, pues era de un rebelde. Hay algo, hermanos, que la rebeldía como pecadores, por naturaleza, nos agrada. Y esto es lo que hace la rebeldía. Nos hace pensar que nosotros siempre tenemos la razón. Porque pueden venir advertencias. Nos dicen, no hagas esto porque va a suceder esto. Pueden venir instrucciones de lo que tenemos que hacer. Pero cuando uno tiene en su corazón rebeldía, no, yo siempre tengo la razón. Sucedió con el pueblo de Israel. Vez tras vez Dios les había dado sus mandamientos, Dios les había dado lo que ellos tenían que hacer. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel, si usted lo lee alrededor de la palabra de Dios, ellos siempre tomaban su propio camino. El tomar su propio camino, esto los llevó a vagar durante 40 años por el desierto. Por la rebeldía, Moisés y la generación de él no entraron a la tierra prometida. La rebeldía los llevó cada vez tras vez a caer en una esclavitud de las naciones. Usted recuerda el libro de los jueces, era que Israel caía vez tras vez en la esclavitud de las naciones porque buscaban a Dios y luego venían estas naciones. Los esclavizaba, clamaban, se ponían a poner rebeldes, pecaban contra Dios, se olvidaban de Él, y era todo un círculo vicioso en el cual Israel se encontraba. ¿Pero qué es rebeldía? Investigando la definición, se define como la sublevación fallando a la obediencia debida. Una persona indócil, desobediente, opuesto a tenacidad, lo establecido por la autoridad. Creo que está en sus notas, hermanos, el versículo de Ezequiel 3:27. Dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oyere, oiga. Y el que no quiere oír, no oiga. ¿Por qué? Porque casa rebelde son. Así la Biblia nos dice en este versículo. Fíjese, note la frase que usa aquí. Así ha dicho Jehová. Hermanos, por naturaleza nosotros como seres humanos no nos gusta estar bajo una autoridad.
por naturaleza. Y como decíamos hace unos momentos, Israel pasó todo lo que pasó porque fue rebelde delante de Dios. Hermanos, cuando hay un problema con la autoridad, cualquiera que sea, tu padre, tu madre, tus maestros, tu pastor, cuando hay un problema con esa autoridad, hay un problema de rebeldía. Y noten la frase que usa aquí: así ha dicho Jehová el Señor, el que oyere, ¿qué? Oiga. Y el que no oye, y el que no quiere oír, no oiga. Repetidas veces en las Escrituras el Señor Jesús, cuando Él predicaba, siempre terminaba muchas veces con esa frase parecida a esta: el que tiene oídos para oír, oiga. Terminaba la parábola y luego inclusive se usó esa frase también cuando les hablaba a las 7 iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, ¿qué no se supone que los oídos son para oír? ¿Por qué el Señor entonces quizás usted dirá, pues qué redundancia? Porque se supone que los oídos son para oír. ¿Qué es lo que quería decir el Señor Jesús aquí? ¿Acaso los oídos, hermanos, son para otra cosa? Uno dice, sí, para lavárselos, ¿verdad? Tal vez nosotros, hermanos, pensaríamos que el Señor Jesús usaba una redundancia, pero el Señor Jesús nunca no se maneja con redundancias. Él quería que tuviéramos bien claro que oídos para oír significaba presta atención. Nosotros tenemos oídos físicos, pero también están los oídos espirituales, aquellos los cuales tú puedes oír la voz de Dios. Muchas veces me pasaba que, no sé cuántos conocen a mi sobrino, a Axel, le decía, oye Axel, tienes que hacer esto, mira, baja los pies y no estés prendiendo la tele. Y a los 3 minutos ahí estaba viendo la tele con los pies arriba. Y le dije, ¿qué no me oíste? Ahora él no está, yo sé que él no está sordo, porque siempre que tengo unas sabritas, ¿quiere decir que él está sordo? No. Quiere decir, sí oyó, pero lo que no hizo, no prestó atención. Usted puede esta mañana oír y no prestar atención, sí. Puede cada domingo venir a la iglesia, oír todo lo que se oye porque no está sordo, pero si no presta atención, de nada sirve. En ocasiones me he encontrado con personas que, aunque yo les dé instrucciones, muchas veces ha pasado de que hacen lo contrario a lo que uno les dice. Y yo me pregunto, pues, ¿qué no oyeron? No, sí oyeron. Lo que no prestaron fue atención. Muchas veces el pastor puede estar aquí enfrente y decirle las verdades bíblicas y mostrarle las consecuencias de aquel pecado que muchas veces batallamos. Y podemos oír todas las consecuencias, mas sin embargo, si no tenemos oídos para oír, de nada nos va a servir. Decía Ezequiel, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga. ¿Por qué? Porque casa rebelde son. Cuando no prestamos, hermanos, atención a lo que se nos dice, es un reflejo del poco interés y de la apatía que existe en nuestras vidas, lo cual nos llega a caer en rebeldía. Encontramos en las Escrituras, hermanos, lo que acabamos de leer ahorita, a un rey que fracasó como rey porque había llegado la rebeldía a su vida. Y quisiera nada más en esta mañana dar 3 principios de cómo la rebeldía nos lleva a varios errores. Quisiera nada más terminando, número 1, la rebeldía nos lleva a desechar la palabra de Dios. La rebeldía nos lleva a desechar la palabra de Dios. Ahí el versículo que no está en sus notas, en 1 Samuel 15, 23, nos dice, ¿porque qué? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, ¿qué? Desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
Una de las razones, hermanos, por las cuales muchos de nosotros tomamos malas decisiones y cometemos sin fin de errores es porque en un principio descuidamos la palabra de Dios. Dios le había dicho por medio de Samuel. Fíjense lo que dice ahí en primera de Samuel, ahí está en el capítulo todavía. Versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo de Israel. Ahora pues, ¿qué es lo que le dice? Ahora pues, ¿está qué? Está atento a las palabras ¿de quién? De Jehová. ¿Qué pasa con nosotros cuando leemos la palabra de Dios? Podemos caer en el error de leer la Biblia y no estar atentos a la voz de Dios. Saúl desde el principio no había puesto atención, no había estado atento a lo que Dios mismo le había dicho. Y debemos entender, hermanos, que si queremos tomar decisiones correctas en nuestra vida, tenemos que tener un compromiso de leer este libro y de aprender a estar atentos a la voz de Dios. Jehová le dijo: ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Punto A, hermanos, Dios llama nuestra atención por medio de su palabra. Debemos entender que Dios quiere llamar nuestra atención. Dios quiere que estemos atentos a lo que Él dice. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, nosotros como cristianos tenemos una autoridad de vida que es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo que esta es nuestra autoridad? Amén. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Rebeldía, hermanos, entonces, es no hacer caso a la autoridad. La palabra de Dios debe ser nuestra regla de fe y práctica. Nuestras prácticas, hermanos, nuestros estándares no se basan en nuestra propia opinión. Se basan en lo que está establecido en su palabra. Y es por eso que Salmo nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera mi camino. Jehová le había dado instrucciones específicas a Saúl, de lo que es lo que debía hacer. De la misma forma, Dios nos ha dado instrucciones específicas en su palabra de qué es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida cristiana. Actuar a lo contrario de lo que dice la Biblia, nuestra autoridad, nuestra lámpara, hermano, eso se le llama rebeldía. Y la rebeldía, dice la palabra de Dios, que es como pecado de adivinación. Es semejante al pecado de adivinación, al pecado de querer consultar algo fuera de lo establecido. Cuando nosotros tomamos decisiones, ¿cómo tomamos las decisiones? ¿Basándonos en lo que Dios dice o en lo que nosotros pensamos que es correcto? Es muy sencillo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Punto B. Dios llama nuestra atención por medio del varón que Él ha puesto para predicar. ¿Quién había sido aquí aquel varón que Dios puso para que fuera con Saúl? Samuel. Samuel era el profeta de Dios. Samuel era el encargado de dar el mensaje al pueblo de Israel. Samuel era el encargado de dar el mensaje al rey de lo que eran las instrucciones que él debía hacer. Vean ahí el versículo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek.
y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas y camellos. Muchas veces, hermanos, oímos la voz de Dios, no solamente por su palabra. Dios nos puede hablar por medio de lo que el pastor dice. Y usted se preguntará, bueno, ¿quién es el pastor? Dice ahí el versículo, Efesios 4:11, dice, y Él mismo constituyó, Él mismo se está refiriendo a Dios, al Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a quienes, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros ¿qué? Pastores y ¿qué? Pero ¿quién los constituyó? Dios, nuestra principal autoridad. La Biblia lo dice, la Biblia es nuestra autoridad, la Biblia nos dice que Él nos constituyó a un pastor, al hombre de Dios, para que nos dijera las verdades bíblicas. Muchas veces, hermanos, no solamente Dios nos va a hablar por medio de su palabra, Él también nos va a hablar por medio de la predicación. Y es por eso, y por medio de estas dos formas, hermanos, se nos van a dar instrucciones de lo que es lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que vivir la vida. Muchas veces, hermanos, vamos a recibir corrección. Seamos sinceros, ¿a quién, levante la mano, a quién le gusta ser corregido? Por naturaleza. Por naturaleza, nadie le gusta que le digan las cosas. Tenemos el deseo de mejorar, sí, que es otra cosa. Pero nuestra carne, a mí no me gusta que me digan las cosas. A propósito, yo tengo que sujetarme. Hermanos, no nos nace la sujeción. No nos nace el ser sometidos, porque nuestra carne siempre quiere hacer lo que quiere. Otras veces el pastor nos va a aconsejar de decisiones que tenemos que tomar, y parte del problema es que muchas veces cuando el pastor quiere aconsejarnos y quiere instruirnos y quiere guiarnos, no tenemos oídos dóciles. Y una persona me dice, necesito tomar una decisión. No, pues le digo, pues ve con el pastor. No, es que ya sé lo que me va a decir. A mí me ha pasado, pero yo tengo que tener oídos dóciles, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué instrucciones le dio Samuel a Saúl? Veamos el versículo 3. Ve pues y hiere, ¿a quién? A Amalec, y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Mata todo. Ve y destruye a Amalec, aquella persona que impidió al pueblo de Israel, que estorbó. En el versículo 2 nos dice las razones por las cuales mandó a destruirlo. Dice, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Si recuerda, Amalec, la nación había hecho guerra. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Amalec le había hecho guerra. Y Dios había mandado a Saúl, por medio de Samuel, que hiciera guerra, que destruyera a Amalec, aquella nación que estorbó al pueblo de Israel a llegar a la tierra prometida. La instrucción de Dios hacia Saúl era que vaya y destruyera a Amalec. Hermanos, si nosotros queremos avanzar en la vida cristiana, necesitamos, la Biblia nos dice que necesitamos destruir aquello que lo cual usted nos opone. Necesitamos destruir aquel pecado que muchas veces nos opone a salir adelante. Aquel pecado que no nos deja avanzar en la vida cristiana. Y el problema se encuentra en que muchas veces no queremos destruir aquel pecado. ¿Sabe por qué? Le voy a decir un secreto. Porque nos agrada. Y eso nos lleva al punto 2. La rebeldía nos lleva a desobedecer el mandamiento. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Hasta aquí hasta aquí Saúl hizo lo que tenía que hacer.
Pero si usted ve en sus notas, ahí en 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que qué? Que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La rebeldía, hermano, no solamente nos va a llevar a desechar las palabras de Dios. La rebeldía nos va a llevar a desobedecer el mandamiento que Dios ha puesto. Fíjense lo que dice ahí el versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo, ¿qué hizo? Mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? A Agag, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo ¿qué? Lo bueno. Estos eran buenos bautistas, ¿verdad? Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pues era obvio, ¿no? Era obvio que lo feo lo iban a destruir. Oh, pero lo que lo agrada, esto vamos a apartarlo. Rebeldía, hermanos, no solamente nos lleva a desechar sus palabras, nos lleva también a desobedecer lo que Él ya ha establecido. Y nuestra obediencia, hermanos, comienza a ser una obediencia a medias. Y una obediencia a medias, hermanos, es desobediencia. Oh, sí, Saúl fue a hacer guerra, como se lo había dicho. Fue hacia Amalek, como se lo había dicho. Pero destruyó todo. No. Lo que era agradable, lo que era bueno delante de sus ojos, no lo destruyó. ¿Qué es aquello, hermano, que agrada a tu carne que no quieres destruir? ¿Qué es aquello bueno que te agrada, que nos agrada, que no queremos destruir? No podemos decir, hermanos, que somos obedientes a Dios en unas áreas y en otras somos desobedientes, porque eso es rebeldía. Punto, hermanos, Dios mandó a destruir todo Amalek. Saúl no solo destruyó lo que era desagradable delante de él, pero lo que era agradable delante de sus ojos no lo destruyó. La Biblia nos dice, hermanos, en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay ¿en qué? En el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El versículo anterior dice, no améis ¿a quién? Al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De manera, hermanos, que cuando nosotros no destruimos aquello por lo cual no nos deja avanzar, aquí el pecado muchas veces batallamos con malos hábitos que no nos dejan avanzar. Batallamos con pecados que no nos dejan avanzar, lo cual Dios nos ha dicho, no améis ¿a qué? Al mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ¿qué? Y la vanagloria de la vida. Y Samuel, cuando vio aquellas ovejas, aquellas vacas, todas engordadas, ¿qué dijo? De aquí soy. Pero el Señor le había mandado a destruir todo. No, esto está bien. ¿Cómo vamos a destruir todo esto? Pero mira nada más. ¿Qué calidad? Los deseos de los ojos. Otro mandamiento que Dios nos dio, por ejemplo, Dios nos manda a hacer cosas específicas. Otro mandamiento que Dios nos dio sencillamente es ir a predicar. Dios le dijo a Amalek, Dios le dijo a Saúl, ve y haz ¿qué? Haz guerra.
¿Acaso nosotros como cristianos también estamos en guerra espiritual? Nosotros estamos en guerra espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. ¿Sabe parte del problema, hermanos? Es que cuando Dios nos manda a hacer guerra, estamos en la guerra equivocada. Y en vez de pelear contra las huestes de Satanás, en vez de ir a salvar almas, en vez de ir a predicar el Evangelio, muchas veces nos preocupa más el hecho de cómo nos miran los demás. Nos preocupa, si nos dicen, eso hay que cuidar. Pensamos que hay que cuidar mejor nuestra apariencia. Pero Dios nos mandó a hacer guerra. Dios nos mandó el mandato de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, pero muchas veces no cumplimos este mandamiento, o sabe que lo cumplimos a medias. Cumplir un mandamiento a medias no es cumplir, hermano. O simplemente cumplimos este mandamiento a aquellas personas que nos agrada y dejamos a un lado a aquella persona que nos desagrada. Dice la Biblia, hermano, que a todos debemos de predicar. Cuidado hermano cuando no destruimos todo. Punto B. Siempre nos vamos a topar con cosas agradables ante nuestros ojos, pero la decisión siempre será de nosotros. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo que perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y Samuel, podemos decir que Saúl, se salió con la suya. Pero nadie, hermanos, se sale con la suya delante de Dios. La persona rebelde, hermanos, siempre justifica sus errores echándole la culpa a los demás. Lo que nos lleva, punto 3. La rebeldía nos lleva a desviar la gloria de Dios. Vamos a leer el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey ¿a quién? A Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Cuando desechamos la palabra de Dios, que ya está establecido, lo siguiente, hermano, que va a pasar en nuestra vida, porque yo lo he visto, es que la atención y la gloria que tú le dabas a Dios, ahora la vas a querer para ti. Ya no se va a tratar de Dios, se va a tratar de nosotros. La persona rebelde, hermano, normalmente busca cómo quedar bien delante del ojo humano. Pero el interés por querer glorificar a Dios se va haciendo más y más deficiente. Punto A, hermanos. Saúl, ¿qué es lo que hizo Saúl? Veamos ahí el versículo 12. Dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí
Se levantó un monumento, se levantó una estatua, se levantó algo con lo cual quería que a él lo reconocieran por lo que había hecho, por haber cumplido la palabra de Jehová. La Biblia nos dice, hermanos, que Saúl se levantó un monumento. No dice que le levantaron un monumento, no dice que Dios le levantó un monumento, se dice que él se levantó su propio monumento. ¿Para qué es un monumento? ¿Acaso el monumento no es para recordar a la persona por sus logros? Y a veces, hermanos, cometemos el error de decir, yo lo logré, como Saúl dijo, yo lo logré, yo cumplí. Hermano, ¿vas a venir en la tarde? No, ya cumplí en la mañana. Hermano, ¿va a venir a evangelizar? No, ya vine hace 3 meses, ¿qué más quiere? Porque pensamos que cumplimos conforme a lo que Dios quiere. Porque la rebeldía, hermano, siempre va a ser la atención al yo. Yo ya cumplí. ¿Cuántos hemos usado esa frase? Oh, yo ya cumplí. Yo lo he usado. Tristemente yo lo he usado. Hermano, póngase a contar cuántos monumentos se has levantado últimamente. Porque pensamos que cumplimos lo que Dios nos dijo, pero no cumplimos conforme a lo que Él dijo. Desechamos la palabra de Dios, desechamos lo que el varón nos dice de Dios y queremos actuar conforme a nuestra propia opinión. Punto B. Saúl confiaba en sus logros diciendo, yo cumplí. Dice ahí la Biblia, versículo 13, vino pues Samuel ¿a quién? A Saúl y le dijo, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Que él pensó, él va a entender. Samuel va a entender. No se va a dar cuenta. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Saúl? Que yo cumplí. Todavía ni le decía nada a Samuel. Y Saúl le dice esta palabra. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Punto C. Saúl trató de justificar sus errores diciendo que era sacrificio a Dios. No solamente vas a desechar la palabra de Dios, no solamente vamos a empezar a desobedecer lo que Dios dice, pero también vamos a quitar la gloria a Dios y cometemos un error y es que es para esto, es que vas a entender. Mira, tienes que entender, Samuel. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque yo perdoné lo mejor de las ovejas, así dice. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque yo perdoné al pueblo. ¿Qué dice la Biblia? Dice el pueblo. Ellos. Samuel. Pastor, los demás tienen la culpa de por qué me va así. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para ¿qué? Pero no te vas contra ellos porque lo agarraron para sacrificio a Jehová. Las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos.
Hermanos, un corazón rebelde es aquel que cuando hace lo incorrecto trata de justificar la acción errónea aun cuando se hace lo contrario al mandamiento. Es decir, justificar las acciones en su propia opinión. Yo no tengo la culpa, Samuel, de que ese pueblo haya perdonado. Pero lo hicieron para sacrificar a Jehová. Hermanos, un pecado nunca va a glorificar a Dios. Ningún pecado. Tratemos de echarle la culpa a los demás. Tratemos de echar la culpa a las circunstancias. Desobediencia nunca glorifica a Dios. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, y aquí es lo triste de la historia: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? En pocas palabras, Samuel le dijo a Saúl, ¿no te ha confiado todo lo que Jehová te ha confiado? Hermanos, el Señor nos ha confiado mucho. Nos ha confiado el Evangelio. Nos ha confiado ser una luz a este mundo. Nos ha confiado su palabra. Hacer contrario a lo que Él nos dice. Tengamos cuidado porque muchas veces Dios puede quitar la bendición de nuestra vida. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles que guerra hasta que te canses, hasta que tengas ganas, hasta que los acabes. Mientras estemos en esta vida, hermano, aún estamos en guerra, a acabar con aquellas cosas que nos estorban para seguir adelante. Pero tengamos cuidado de que la rebeldía no venga a nuestra vida. Y luego versículo 19. ¿Por qué pues no has qué? No has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ok, hermanos, hay que aclarar aquí, ¿Saúl estaba sordo? Entonces, ¿por qué le dice? ¿Por qué no has oído? Hablábamos ahorita, prestar atención. Y Saúl respondió, antes bien he obedecido a la voz de Dios. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas, una vez más, reitera él, el pueblo, ellos, los que me rodeaban, tomaron el botín y las vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel respondió, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos, en víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar ¿qué? Atención, que la grosura de los carneros. El obedecer, el prestar atención. Quizás muchas veces Saúl no midió las consecuencias de lo que era obedecer a medias a Jehová. Quizás en esta mañana estemos aquí
Y pensemos, no importa que este pecado esté en mi vida, el pastor va a entender, Dios va a entender. No importa que obedezca a medias, Dios va a entender. Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Pero obedecer, hermanos, no hay un sustituto de obediencia de nada. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, no esperemos que Dios obre en nuestras vidas cuando tenemos un corazón rebelde que quiere hacer lo que bien le parece. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? Levanten la mano. Yo quiero que Dios me bendiga. A mí yo quiero que Dios me bendiga. Pero Dios nunca, hermano, no podemos esperar una bendición de Jehová cuando nosotros no estamos obedeciendo a lo que Él nos dice. Cuando llegamos al punto de vivir una vida que hacemos las cosas conforme a lo que nosotros pensamos, sin importar lo que Dios nos mandó, llegamos a una vida inestable. Va a empezar a haber inestabilidad en nuestras vidas. Si usted se fija después en la vida de Saúl, después de que pasó con esto, ya Samuel y Saúl no se encontraron. Ya después Saúl pedía que Jehová le hablara por medio de algo, de una señal. Jehová nunca ya le habló a Saúl. De tal manera que Saúl tuvo que consultar precisamente a una divina. ¿No era lo mismo que Dios, que Samuel había dicho? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y terminó consultando a una divina. ¿Cómo va a terminar nuestra vida, hermano? Cuidemos nuestro corazón de que la rebeldía entre a nuestra vida. Y todo comienza cuando prestamos atención a la voz de Dios. Porque normalmente, hermano, gente inestable batalla con rebeldía, batalla con la autoridad, cualquier autoridad. Pero si batalla con la autoridad divina, que es la palabra de Dios, pueden esperar entonces a batallar con cualquier autoridad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie.